niño huérfano de apenas 8 años se paró frente al millonario más poderoso de la ciudad y le hizo una promesa que parecía imposible. «Adóptame y curaré a tu hija». El hombre se burló de él, lo humilló delante de todos. Pero lo que pasó después desafió todas las leyes de la medicina y la lógica. Esta historia real te va a hacer llorar, te va a hacer creer en milagros y te va a demostrar que a veces los más pequeños pueden lograr lo que los más grandes nunca pudieron. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Eduardo Vázquez tenía 8 años y llevaba 4 años viviendo en el Hogar Santa María, un orfanato en las afueras de Madrid. Era un niño pequeño para su edad, con enormes ojos marrones que parecían demasiado viejos para su cara de bebé. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 4 años y desde entonces había pasado por 3 hogares de acogida diferentes antes de llegar al orfanato. Eduardo era diferente a los otros niños del orfanato. No era que fuera más inteligente o más fuerte o más guapo, era que tenía algo que los adultos no sabían cómo explicar. Tenía una manera de saber cosas que no debería saber, de sentir el dolor de otros como si fuera propio, de aparecer exactamente cuando alguien lo necesitaba. Los otros niños del orfanato lo buscaban cuando se lastimaban. No iban a las monjas, no iban a la enfermera, iban a Eduardo. Y de alguna manera misteriosa, cuando Eduardo ponía sus pequeñas manos sobre una herida, el dolor se iba. Cuando abrazaba a un niño que lloraba de tristeza, las lágrimas se secaban. Cuando se sentaba al lado de alguien que tenía fiebre, la temperatura bajaba. Las monjas del orfanato habían notado este don extraño, pero no sabían qué hacer con él. La hermana Carmen, la directora, era una mujer práctica que había dedicado 40 años de su vida a cuidar niños huérfanos. Había visto mucho en su vida, pero nunca había visto nada como Eduardo. «Es un niño especial», le decía a la hermana Teresa, la más joven de las monjas. «Tiene algo que no entiendo, pero que no puedo negar». «¿Crees que es un milagro?», preguntaba Teresa. «No sé qué es», respondía Carmen, «pero sé que es real». Eduardo no entendía completamente su don. Solo sabía que cuando veía a alguien sufriendo sentía una necesidad terrible de ayudar. Y cuando tocaba a esa persona algo pasaba. Algo que él no podía explicar, pero que podía sentir fluyendo de él hacia la persona herida. El día que cambió su vida para siempre comenzó, como cualquier otro día en el orfanato. Eduardo se levantó a las 6 de la mañana con los otros 23 niños que vivían en Santa María. Desayunó avena y leche, asistió a las clases matutinas con la hermana María, ayudó en el jardín durante la tarde y se preparaba para la cena cuando la hermana Carmen lo llamó a su oficina. «Eduardo», le dijo con una voz que sonaba diferente, a la usual, «necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Eduardo se sentó en la silla frente al escritorio de la hermana Carmen, con los pies colgando porque era demasiado pequeño para tocar el suelo. Había estado en esa oficina muchas veces, generalmente cuando algún adulto venía a conocer a los niños con la esperanza de adoptar a alguno. «Eduardo, ¿te acuerdas de lo que te he explicado sobre la adopción?». Eduardo asintió. «Es cuando una familia te escoge para que seas su hijo para siempre». «Exacto. Y mañana va a venir alguien muy importante a conocerte». Los ojos de Eduardo se iluminaron. En 4 años en el orfanato había visto a muchos de sus amigos irse con familias nuevas. Él había sido considerado para adopción 3 veces, pero siempre había pasado algo que había impedido que se concretara. Una vez porque la familia decidió que querían una niña, otra vez porque pensaron que era demasiado pequeño. La tercera vez porque se asustaron cuando otros niños les contaron sobre su don especial. «¿Quién va a venir?», preguntó Eduardo. La hermana Carmen tomó una respiración profunda. «Se llama Alejandro Mendoza. Es un hombre muy rico, muy poderoso. Tiene muchos negocios y mucho dinero. ¿Y quiere adoptarme? Bueno, es complicado. El señor Mendoza no está buscando adoptar a un niño normalmente. Él tiene una hija que está muy enferma. Los doctores no pueden curarla. Y él ha escuchado rumores sobre ti». Eduardo frunció el ceño. «¿Rumores sobre mí? ¿Sobre tu don?». «Eduardo, sobre las cosas especiales que puedes hacer para ayudar a la gente que está lastimada». Eduardo se quedó callado por un momento. Había esperado durante años que alguien quisiera adoptarlo porque le caía bien, porque querían tenerlo como hijo, no porque quisieran usar su don para algo. «¿Su hija está muy enferma?», preguntó finalmente. «Muy enferma», confirmó la hermana Carmen. «Se llama Isabela. Tiene 12 años y tiene una enfermedad que los mejores doctores del mundo no han podido curar. ¿Y él piensa que yo la puedo ayudar?».
Honestamente, Eduardo, no sé qué piensa, pero quiere conocerte. Y quiero que sepas que no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Tú eres un niño, no eres responsable de curar a nadie. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en la niña enferma, en su papá rico que vendría a conocerlo, en la posibilidad de tener una familia de verdad. Pero también pensó en algo que le daba miedo. ¿Qué pasaría si no podía ayudar a la niña? ¿Qué pasaría si su don no funcionaba esta vez? Al día siguiente, a las 2 de la tarde, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente al orfanato. El chofer bajó y abrió la puerta trasera, y salió un hombre que se veía exactamente como Eduardo había imaginado que se vería un millonario. Alejandro Mendoza tenía 45 años. Era alto, llevaba un traje que probablemente costaba más dinero, del que el orfanato veía en un año, y tenía la cara de alguien que estaba acostumbrado a que le dijeran sí a todo. Pero también tenía algo más. Tenía los ojos de un padre desesperado. La hermana Carmen lo recibió en la puerta y lo llevó directamente a su oficina. Eduardo había estado esperando en el jardín, pero cuando vio llegar el carro, corrió a esconderse detrás de las cortinas de la ventana que daba a la oficina. Quería ver al hombre antes de conocerlo oficialmente. «Señor Mendoza», dijo la hermana Carmen, «gracias por venir. Antes de que conozca a Eduardo, quiero explicarle algunas cosas importantes». Alejandro se sentó en la silla, pero no se relajó. Todo en él gritaba urgencia, desesperación, impaciencia. «Hermana, con todo respeto, no tengo mucho tiempo. Mi hija está empeorando cada día. Si este niño realmente puede hacer lo que dicen que puede hacer, necesito saberlo ahora». «Señor Mendoza, Eduardo es un niño de 8 años que ha sufrido mucho en su vida. Ha perdido a sus padres, ha pasado por múltiples hogares de acogida, ha estado aquí por 4 años esperando una familia. Si usted está aquí solo porque quiere usar su don, le pido que reconsidere». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Hermana, mi hija va a morir. Los mejores oncólogos del mundo me han dicho que le quedan semanas, tal vez días. He gastado millones en tratamientos, he llevado a los mejores doctores a mi casa, he probado medicina experimental que ni siquiera está aprobada todavía. Nada funciona». Su voz se quebró un poco. «Si hay una posibilidad, aunque sea de un 1%, de que este niño pueda ayudar a Isabela, tengo que intentarlo. Soy su padre. Es mi obligación intentar todo». La hermana Carmen sintió compasión por este hombre. Había visto a muchos padres desesperados en su vida, había consolado a muchas madres que habían perdido hijos. Sabía lo que la desesperación podía hacer a una persona. «Entiendo su desesperación, señor Mendoza, pero Eduardo no es un curandero que usted puede contratar. Es un niño que necesita amor, estabilidad, una familia que lo quiera por quien es, no por lo que puede hacer». «Hermana», dijo Alejandro con una voz que intentaba ser paciente pero que claramente no lo era, «estoy dispuesto a adoptarlo oficialmente. Le voy a dar la mejor vida posible, la mejor educación, todas las oportunidades que un niño puede tener. Solo necesito que intente ayudar a mi hija». Desde su escondite detrás de la cortina, Eduardo escuchó toda la conversación. Entendió perfectamente lo que estaba pasando. Este hombre no lo quería como hijo. Lo quería como una herramienta para salvar a su hija verdadera. Eso debería haberlo hecho sentir triste, rechazado, usado. Pero en cambio, Eduardo sintió algo diferente. Sintió la desesperación del hombre, sintió el amor terrible que tenía. Por su hija, sintió el miedo de perderla. Y más que nada sintió algo que lo sorprendió. Sintió el dolor de una niña de 12 años que estaba muriendo en algún lugar de la ciudad. Eduardo salió de su escondite y tocó la puerta de la oficina. «Adelante», dijo la hermana Carmen. Eduardo entró y miró directamente a Alejandro Mendoza. Era un hombre imponente, intimidante, pero Eduardo no sintió miedo. Sintió determinación. «Señor», dijo Eduardo con su voz de niño de 8 años, pero con una seguridad que sorprendió a todos en la habitación, «yo no sé si puedo curar a su hija, pero sí sé que puedo intentarlo». Alejandro lo miró de arriba abajo. Vio a un niño pequeño, flaco, con ropa donada y zapatos gastados. Vio exactamente lo que había esperado ver. Un niño pobre y desesperado que haría cualquier cosa por salir del orfanato. «¿Tú eres Eduardo?», preguntó con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Sí, señor. Y si usted me adopta, voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a Isabela». Alejandro se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, llena de desesperación. «Niño, los mejores doctores del mundo no han podido ayudar a mi hija. ¿Qué te hace pensar que tú puedes hacer algo que ellos no pueden?». Eduardo lo miró directamente a los ojos.
porque ellos solo ven la enfermedad. Yo veo a Isabela. Esas palabras hicieron que Alejandro se detuviera en seco. Nadie le había dicho el nombre de su hija a este niño. La hermana Carmen había mencionado el nombre una vez durante su conversación privada, pero Eduardo había estado supuestamente en el jardín en ese momento. ¿Cómo sabes su nombre?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Eduardo se acercó a la silla donde estaba sentado Alejandro y puso su pequeña mano en el brazo del hombre. Porque puedo sentir su dolor, señor. Puedo sentir que ella tiene mucho miedo y puedo sentir cuánto la ama usted. Alejandro sintió algo extraño cuando la mano de Eduardo lo tocó. Era como una corriente eléctrica muy suave, pero también era como una sensación de paz que no había sentido en meses. Isabela tiene leucemia, dijo Alejandro, sin saber por qué le estaba contando esto a un niño de 8 años. Los doctores dicen que su cuerpo ya no responde al tratamiento. Dicen que debería prepararme para lo peor. Eduardo mantuvo su mano en el brazo de Alejandro. Señor Mendoza, si usted me adopta, yo voy a vivir con ustedes como su hijo. Voy a ir a la escuela, voy a ayudar en la casa, voy a tratar de ser un buen hermano para Isabela. Y todos los días voy a poner mis manos sobre ella y voy a pedirle a Dios que la cure. ¿Y si no funciona?, preguntó Alejandro. ¿Y si mi hija muere de todas formas? Eduardo lo miró con una sabiduría que no debería tener un niño de su edad. Entonces por lo menos no va a morir sola. Va a tener un hermano que la va a amar hasta el final. En ese momento, Alejandro Mendoza, el hombre que había construido un imperio empresarial, que había negociado con presidentes y primeros ministros, que nunca había perdido una negociación importante en su vida, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No porque creyera que este niño pudiera curar a su hija, sino porque por primera vez en meses alguien le había hablado de Isabela no como una paciente terminal, sino como una niña que merecía amor hasta el final. Los trámites de adopción, que normalmente tomaban meses, Alejandro Mendoza los completó en 3 días. Cuando tienes el dinero y las conexiones adecuadas, las burocracias se mueven a la velocidad que tú necesitas. Pero esos 3 días fueron eternos para Eduardo, quien pasó el tiempo preparándose mentalmente para conocer a Isabela y preguntándose si realmente podría ayudarla. La hermana Carmen había pasado esas 72 horas preocupada. En 40 años, dirigiendo el orfanato, había visto adopciones motivadas por las razones equivocadas y sabía que generalmente terminaban mal. Pero también había visto la desesperación genuina en los ojos de Alejandro y había sentido algo especial en Vicino, la determinación de Eduardo. Eduardo, le dijo la mañana antes de que se fuera, quiero que recuerdes algo muy importante. Tú no eres responsable de curar a nadie. Tú eres un niño y tu única responsabilidad es ser feliz y ser amado. Si las cosas no salen como esperan, eso no es tu culpa. Eduardo abrazó a la hermana Carmen. Lo sé, hermana, pero también sé que tengo que intentarlo. La casa de Alejandro Mendoza no era solo una casa, era una fortaleza de lujo en las colinas más exclusivas de Madrid. 3 pisos, 12 habitaciones, jardines que parecían salidos de una revista, una piscina que brillaba como un espejo bajo el sol. Eduardo nunca había visto tanta riqueza concentrada en un solo lugar. Pero mientras el Mercedes se acercaba a la entrada principal, Eduardo no pensaba en la riqueza. Pensaba en Isabela. Podía sentir su presencia en la casa como una llama débil que luchaba por no apagarse. Eduardo, le dijo Alejandro mientras bajaban del carro, antes de que conozcas a Isabela, hay algunas cosas que necesitas entender. Eduardo asintió cargando la pequeña maleta que contenía todas sus posesiones mundanas. Isabela no sabe que vienes aquí para intentar ayudarla. Ella cree que simplemente decidí adoptar a un niño porque la casa se siente muy sola, con solo nosotros 2. ¿Y su mamá? La cara de Alejandro se ensombreció. Su mamá nos dejó cuando Isabela fue diagnosticada hace 2 años. Decidió que no podía manejar tener una hija enferma. Eduardo sintió una punzada de dolor en el pecho, no por él mismo, sino por Isabela. Sabía lo que se sentía ser abandonado por los padres, pero no podía imaginar lo que se sentiría ser abandonado específicamente porque estabas enfermo. Isabela es muy inteligente, continuó Alejandro, y muy desconfiada. Ha conocido a muchos doctores, muchas enfermeras, muchas personas que prometen ayudarla y luego la decepcionan. No va a confiar en ti automáticamente. No quiero que confíe en mí automáticamente, dijo Eduardo. Quiero ganarme su confianza. Alejandro lo miró con curiosidad. Este niño tenía una forma de hablar que no parecía corresponderse con sus 8 años. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a ella. Una mujer mayor
Elegantemente vestida, los recibió con una sonrisa que parecía genuinamente cálida. Eduardo, dijo Alejandro, ella es Carmen Santos, nuestra ama de llaves. Carmen, este es Eduardo. Carmen se agachó para quedar a la altura de Eduardo. Hola, mi amor. Bienvenido a casa. Había algo en la forma en que dijo casa que hizo que Eduardo se sintiera realmente bienvenido. Carmen tenía la misma energía maternal que la hermana Carmen, pero con un toque de calidez doméstica que el orfanato nunca había podido ofrecer. ¿Dónde está Isabela?, preguntó Eduardo inmediatamente. Alejandro y Carmen intercambiaron una mirada. Está en su habitación, dijo Alejandro. Como siempre. ¿Puedo conocerla ahora? Eduardo, dijo Alejandro con cuidado. Isabela pasa la mayor parte del tiempo en cama. Los tratamientos la dejan muy cansada. Tal vez sería mejor que te instales primero, que conozcas la casa. Por favor, interrumpió Eduardo. Necesito conocerla ahora. Había algo en la urgencia de Eduardo que hizo que Alejandro se diera cuenta de que no era simple curiosidad. Era algo más profundo. Está bien, dijo finalmente. Pero recuerda lo que te dije. No menciones nada sobre por qué estás aquí realmente. Subieron por una escalera de mármol que probablemente había costado más que todos los muebles del orfanato juntos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros caros y fotografías familiares. Eduardo se detuvo frente a una foto grande de Isabela cuando era más joven, antes de que se enfermara. Era una niña hermosa con enormes ojos verdes y una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. Era muy diferente antes, dijo Alejandro con tristeza. Siempre estaba riendo, siempre estaba corriendo por toda la casa, siempre estaba haciendo planes para el futuro. Todavía es la misma persona, dijo Eduardo. Simplemente Alejandro lo miró con sorpresa. ¿Cómo puedes saber eso? Porque la enfermedad no cambia quién eres por dentro. Solo hace que sea más difícil mostrar quién eres. Llegaron frente a una puerta de madera tallada con una placa dorada que decía Isabela. Alejandro tocó suavemente. Isabela, cariño, ¿puedo pasar? Hay alguien que quiero que conozcas. No quiero conocer a más doctores, papá. Llegó una voz débil desde el otro lado de la puerta. No es un doctor. Es tu nuevo hermano. Hubo un silencio largo. Después, ¿puedes pasar tú solo primero? Alejandro entró a la habitación y Eduardo se quedó en el pasillo, pero la puerta se quedó parcialmente abierta y pudo escuchar la conversación. ¿Mi nuevo hermano?, preguntó Isabela con voz confundida. Sí, cariño, se llama Eduardo, tiene 8 años. Lo adopté porque pensé que la casa se sentía muy sola con solo nosotros dos. Papá, dijo Isabela con una voz que sonaba demasiado cansada para pertenecer a una niña de 12 años. No adoptes niños por mí. Yo no voy a estar aquí mucho tiempo más. Isabela, no digas eso. Papá, los dos sabemos que es verdad. Los doctores te dijeron lo mismo que me dijeron a mí. No tienes que mentirme. Eduardo sintió que se le partía el corazón escuchando esta conversación. Esta niña había aceptado su muerte con una resignación que ningún niño debería tener que desarrollar jamás. Sin esperar permiso, Eduardo empujó la puerta y entró a la habitación. La habitación de Isabela parecía un hospital privado, de lujo. Había máquinas médicas junto a la cama, una silla de ruedas en una esquina, medicamentos organizados en una mesa lateral, pero también había libros por todos lados, dibujos en las paredes y una colección impresionante de peluches. Isabela estaba acostada en una cama que parecía demasiado grande para ella. La enfermedad había hecho que perdiera mucho peso y tenía la piel muy pálida. Su cabello, que en las fotografías era largo y espeso, ahora era una pelusa corta que apenas comenzaba a crecer después de la quimioterapia. Pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos verdes brillantes de las fotografías. «Hola», dijo Eduardo simplemente. Isabela lo miró de arriba abajo. Vio a un niño pequeño, claramente más joven que ella, con ropa nueva que todavía tenía las etiquetas de la tienda. «Hola», respondió finalmente. «Tú debes ser Eduardo». «Sí». «Y tú debes ser Isabela». «Obviamente». Eduardo se acercó a la cama. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó señalando una silla al lado de la cama. Isabela miró a su papá, quien asintió nerviosamente. «Supongo», dijo Isabela. Eduardo se sentó y miró directamente a Isabela. No miró las máquinas, no miró los medicamentos, no miró la silla de ruedas. La miró a ella. «Tu papá me dijo que te gusta leer», dijo Eduardo. «¿Te gusta leer a ti?» «Sí. En el orfanato tenía muchos libros». «¿Estabas en un orfanato?» «Por 4 años, desde que tenía 4 años». Isabela se quedó callada por un momento. «¿Qué les pasó a tus padres?»
Murieron en un accidente de carro. Lo siento, dijo Isabela, y por primera vez su voz sonó menos defensiva. No es tu culpa, dijo Eduardo. ¿Qué estás leyendo ahora? Isabela señaló un libro en su mesa de noche. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Es la tercera vez que lo leo. ¿Por qué lo lees tantas veces? Porque cuando lees sobre Harry, puedes olvidarte de tu propia vida por un rato. Eduardo asintió como si entendiera perfectamente. En el orfanato yo leía el mismo libro de aventuras una y otra vez por la misma razón. Por primera vez desde que Eduardo había entrado a la habitación, Isabela sonrió un poquito. ¿Quieres que te lea un poco?, preguntó Eduardo. ¿Tú sabes leer bien? Solo tienes 8 años. Leo muy bien. Las monjas del orfanato me enseñaron. Isabela le pasó el libro. Eduardo lo abrió en la página donde ella había puesto el marcador y comenzó a leer. Su voz era clara, expresiva, y le daba personalidades diferentes a cada personaje. Alejandro, que había estado parado junto a la puerta sintiéndose como un intruso en su propia casa, se dio cuenta de algo extraordinario. Isabela estaba sonriendo. No una sonrisa forzada para hacerlo sentir mejor a él, sino una sonrisa real. No había sonreído así en meses. Eduardo leyó durante 20 minutos. Cuando terminó el capítulo, Isabela aplaudió suavemente. «Lees muy bien para tener 8 años», admitió. «Gracias. ¿Quieres que siga leyendo? ¿No tienes que desempacar tus cosas o conocer la casa o algo así?» «Prefiero estar aquí contigo», dijo Eduardo simplemente. Isabela lo miró con curiosidad. «¿Por qué?» Eduardo pensó por un momento antes de responder. «Porque puedo ver que estás triste y sola. Y yo he estado triste y solo también. Y creo que es mejor estar triste y solo juntos que separados». Esas palabras hicieron algo que ningún tratamiento médico había logrado hacer en meses. Hicieron que Isabela se sintiera entendida. «Está bien», dijo Isabela. «Puedes quedarte. Pero no me hagas preguntas sobre mi enfermedad y no actúes, como si sintieras lástima por mí». «Trato hecho», dijo Eduardo. «¿Puedo pedirte algo a cambio?» «¿Qué?» «No actúes como si sintieras lástima por mí porque soy huérfano». Isabela se rió por primera vez en semanas. «Trato hecho». Eduardo continuó leyendo. Después de otros 2 capítulos, Isabela se quedó dormida. Eduardo cerró el libro suavemente y se quedó sentado al lado de la cama, mirándola dormir. Alejandro se acercó. «Eduardo», susurró, «puedes irte a tu habitación ahora. Ella está durmiendo». «¿Puedo quedarme un poco más?», susurró Eduardo de vuelta. «¿Por qué?» «Porque cuando duerme su cara se ve más tranquila, y quiero memorizar cómo se ve cuando está tranquila». Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Este niño veía a su hija no como una paciente, terminal, sino como una persona que merecía ser memorizada en sus momentos de paz. «Eduardo», susurró Alejandro, «¿realmente crees que puedes ayudarla?» Eduardo lo miró con esos ojos demasiado viejos para su cara de niño. «Señor Alejandro, no sé si puedo curarla, pero sé que puedo amarla. Y a veces el amor hace cosas que la medicina no puede hacer». En ese momento, mientras Eduardo mantenía su vigilia silenciosa junto a la cama de Isabela, Alejandro Mendoza comenzó a darse cuenta de que tal vez había encontrado mucho más que un posible curandero para su hija. Tal vez había encontrado exactamente lo que su familia había necesitado todo este tiempo. Alguien que viera a Isabela no como un problema que resolver, sino como una persona que amar. Los primeros días de Eduardo en casa de los Mendoza establecieron una rutina extraña pero hermosa. Se despertaba temprano, desayunaba con Alejandro, quien había comenzado a desayunar en casa en lugar de ir directo a la oficina. Después iba a la habitación de Isabela para leerle mientras ella tomaba sus medicamentos matutinos. Isabela había comenzado a esperar estas sesiones de lectura. Por primera vez en meses tenía algo que la hacía querer despertarse. Eduardo no la trataba como una paciente enferma. La trataba como lo que era, una niña inteligente de 12 años que resultaba estar pasando por algo terrible. «Eduardo», le dijo Isabela el 4.º día, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro», respondió Eduardo cerrando el libro que estaba leyendo. «¿Por qué realmente te adoptó mi papá? Y no me digas que fue porque la casa se sentía sola. Mi papá nunca ha querido más hijos. Siempre decía que yo era suficiente para él». Eduardo había estado esperando esta pregunta. Isabela era demasiado inteligente para creer la historia oficial indefinidamente. «¿Qué piensas tú que pasó?» «Creo que alguien le dijo que tú podrías ayudarme.
de alguna manera especial. Eduardo asintió lentamente. ¿Te molestaría si eso fuera verdad? ¿Te molestaría a ti?, contrapreguntó Isabela. Al principio sí, admitió Eduardo. Quería que alguien me adoptara porque me quería, no porque necesitaba algo de mí, pero después me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que no importa. ¿Por qué empiecen a quererte? Lo que importa es si realmente llegan a quererte. Isabela se quedó pensativa. ¿Y crees que mi papá realmente ha llegado a quererte? Sí, dijo Eduardo sin dudar. ¿Y tú? ¿Has llegado a quererme? Isabela sonrió. Sí, aunque seas un niño muy raro de 8 años. ¿Raro cómo? Hablas como si fueras mucho mayor. Y hay algo diferente en ti. Cuando estás cerca, me siento menos asustada. Eduardo se acercó más a la cama. Isabela, ¿puedo contarte un secreto? Sí. En el orfanato, cuando otros niños se lastimaban o se ponían tristes, yo podía ayudarlos. No sé cómo, no sé por qué, pero cuando los tocaba se sentían mejor. Isabela lo miró con ojos muy serios. ¿Como un superpoder? No sé si es un superpoder. Solo sé que es algo que puedo hacer. ¿Has intentado hacerlo conmigo? No, dijo Eduardo honestamente. Porque quería que primero fuéramos amigos de verdad. No quería que sintieras que solo estoy aquí para intentar curarte. Isabela extendió su mano. Somos amigos de verdad. ¿Puedes intentarlo ahora? Eduardo miró la mano delgada de Isabela. Podía ver las marcas de las agujas de las intravenosas. Podía ver lo frágil que se había vuelto su piel. ¿Estás segura? Eduardo, me voy a morir de todas maneras. Si hay alguna posibilidad de que puedas ayudar, tenemos que intentarlo. Eduardo tomó la mano de Isabela entre las suyas. Era fría y ligera como la de un pajarito. Cerró los ojos y se concentró en todo el amor que había desarrollado por esta niña en solo 4 días. Se concentró en su deseo desesperado de que ella tuviera la oportunidad de crecer, de enamorarse, de tener sus propios hijos algún día. Isabela sintió algo inmediatamente. Era como si una corriente cálida estuviera fluyendo desde las manos de Eduardo hacia su cuerpo. No era dolorosa, no era incómoda. Era como si alguien hubiera encendido una pequeña llama dentro de ella después de meses de sentir frío constante. Eduardo, susurró. Puedo sentir algo. Eduardo abrió los ojos, pero mantuvo sus manos sobre las de Isabela. ¿Qué sientes? Calor. Y menos dolor. El dolor en mis huesos se está yendo. Eduardo cerró los ojos otra vez y se concentró más profundamente. En su mente podía ver la enfermedad como una oscuridad que había invadido el cuerpo de Isabela. Pero también podía ver la luz dentro de ella, la parte que seguía siendo fuerte, que seguía luchando. Isabela sintió algo extraordinario. Por primera vez en meses se sintió normal. No curada, pero normal. Como si fuera simplemente una niña de 12 años acostada en su cama hablando con su hermano menor. Eduardo, dijo con voz temblorosa, creo que está funcionando. En ese momento la puerta se abrió y entró Alejandro con el doctor Ramírez, el oncólogo de Isabela, para su revisión semanal. Isabela, cariño, es hora de tu... Alejandro se detuvo en seco cuando vio a Eduardo con las manos sobre Isabela, ambos con los ojos cerrados, ambos con expresiones de concentración profunda. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el doctor Ramírez. Eduardo abrió los ojos y soltó las manos de Isabela, pero no se movió de su silla. Papá, dijo Isabela, con una voz que sonaba más fuerte de lo que había sonado en semanas. Eduardo me estaba ayudando. ¿Ayudando cómo?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Me siento mejor, dijo Isabela simplemente. El dolor en mis huesos desapareció. Me siento como yo misma otra vez. El doctor Ramírez se acercó a la cama con expresión escéptica. Era un hombre de ciencia que había dedicado 30 años a la oncología pediátrica. Había visto remisiones espontáneas, había visto mejorías temporales, había visto el poder del placebo. Pero también había visto demasiados casos como el de Isabela como para creer en milagros. Isabela, dijo con su voz profesional más tranquilizadora, sabes que a veces nos sentimos mejor por periodos cortos, pero eso no significa necesariamente... Doctor Ramírez, lo interrumpió Isabela, puedo sentir la diferencia, no es en mi cabeza, es en mi cuerpo. Para demostrar su punto, Isabela se sentó en la cama sin ayuda. Era la primera vez en 3 semanas que había podido sentarse sin asistencia o sin sentir dolor severo. El doctor Ramírez frunció el ceño. Isabela, acuéstate, por favor. No quiero que te hagas daño. No me duele, dijo Isabela.
Por primera vez en meses no me duele nada. Para demostrarlo aún más, se las arregló para pararse al lado de la cama. Sus piernas temblaron un poco, pero la sostuvieron. Alejandro sintió que se le detenía el corazón. Su hija no había estado de pie por su cuenta en más de un mes. «Esto es imposible», murmuró el doctor Ramírez. «La última vez que la revisé, hace 3 días, apenas podía levantar los brazos». Eduardo se puso de pie. «Doctor, ¿puede revisarla ahora? ¿Puede hacerle las pruebas que normalmente le hace?» El doctor Ramírez miró a Eduardo como si lo viera por primera vez. «¿Tú eres el niño adoptado?» «Sí, señor. Soy Eduardo. ¿Y qué exactamente le hiciste a Isabela?» Eduardo lo miró directamente a los ojos. «La toqué con amor, doctor, y pedí que se sintiera mejor». La respuesta era tan simple, tan inocente, que el doctor Ramírez no supo cómo reaccionar. En su mundo de protocolos médicos complicados, tratamientos agresivos y terminología científica, la idea de que tocar con amor pudiera tener algún efecto médico era ridícula. Pero Isabela estaba de pie, y hacía 3 días apenas había podido abrir los ojos. «Está bien», dijo el doctor finalmente. «Vamos a hacer un examen completo. Pero quiero que todos entiendan que las mejorías temporales son comunes en casos como este. No podemos sacar conclusiones». «Doctor», dijo Isabela con una sonrisa que no había mostrado en meses, «haga sus pruebas. Pero yo sé lo que siento, en mi propio cuerpo». Durante la siguiente hora, el doctor Ramírez realizó cada prueba que podía hacer sin equipo hospitalario. Revisó los reflejos de Isabela, su fuerza muscular, su coordinación, su capacidad respiratoria. Cada prueba mostraba mejorías significativas comparadas con su evaluación de 3 días antes. «Esto es altamente irregular», murmuró el doctor mientras tomaba notas. «Voy a necesitar hacer análisis de sangre completos, resonancias, estudios, comparativos». «Doctor», lo interrumpió Alejandro, ¿está diciendo que Isabela realmente está mejor?» «Estoy diciendo que está mostrando signos de mejoría que no puedo explicar médicamente. Pero necesito enfatizar que esto podría ser temporal. La leucemia es una enfermedad muy seria y las mejorías sin tratamiento médico son raras, pero no imposibles», terminó Isabela. «Eso es lo que usted siempre dice». El doctor Ramírez asintió reluctantemente. «Correcto. Pero Isabela, no quiero que tú o tu familia se hagan falsas esperanzas basándose en...» «Doctor Ramírez», dijo Eduardo con una voz que sonaba increíblemente madura para un niño de 8 años. ¿No es cierto que la medicina no entiende completamente cómo funciona el cuerpo humano? ¿No es cierto que a veces pasan cosas que la ciencia no puede explicar todavía?» El doctor miró a este niño extraño con una mezcla de respeto y frustración. «Sí, eso es cierto. Pero eso no significa que debamos abandonar el método científico en favor de...» «No estoy diciendo que abandonen nada», dijo Eduardo. «Solo estoy diciendo que tal vez pueden hacer las 2 cosas. Seguir con la medicina y también dejar que yo la ayude de mi manera». Alejandro miró a su hija que estaba sentada en el borde de la cama con más energía de la que había mostrado en meses. Después miró a Eduardo, que hablaba con una confianza y una sabiduría que desafiaban su edad. Después miró al doctor Ramírez, que claramente luchaba entre su escepticismo científico y la evidencia que tenía delante de sus ojos. «Doctor», dijo Alejandro finalmente, «si continúa con todos los tratamientos médicos normales, ¿hay algún daño en que Eduardo también trate de ayudar a Isabela de su manera especial?» El doctor Ramírez suspiró profundamente. «Médicamente hablando, no. Siempre y cuando no interfiera con los tratamientos reales, no hay daño en lo que sea que esté haciendo este niño». Isabela aplaudió débilmente. «Perfecto. Entonces Eduardo puede ayudarme todos los días y usted puede seguir siendo mi doctor. Los 2 juntos». Eduardo sonrió. «¿Puedo preguntarle algo, doctor Ramírez?» «¿Qué?» ¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento que funciona y que usted entiende y un tratamiento que funciona pero que no entiende? El doctor se quedó callado por un momento largo. «La diferencia», dijo finalmente, «es que uno puedo repetirlo de manera confiable y el otro no». «Entonces démosle tiempo», dijo Eduardo. «Vamos a ver si puedo hacer esto de manera confiable». En ese momento, tanto Alejandro como el doctor Ramírez se dieron cuenta de que no estaban hablando con un niño normal de 8 años. Estaban hablando con alguien que tenía una comprensión del mundo que ninguno de los 2 podía explicar. Y lo que era aún más impactante, parecía que realmente podía hacer lo que había prometido hacer. Durante las siguientes 2 semanas, Eduardo trabajó con Isabela todos los días. 1 hora por la mañana después del desayuno, otra hora por la tarde antes de la cena.
Alejandro había cancelado varios viajes de negocios importantes para poder observar el progreso de su hija, algo que jamás había hecho en toda su carrera empresarial. Los resultados eran innegables. Isabela había recuperado el apetito, dormía mejor por las noches, tenía energía suficiente para caminar por la casa y lo más impresionante de todo, había comenzado a hacer planes para el futuro otra vez. Eduardo, le dijo Isabela una tarde mientras él ponía sus manos sobre su espalda, cuando me cure, ¿quieres que vayamos juntos a Disneyland? Papá siempre prometió que íbamos a ir, pero nunca pudimos porque yo estaba muy enferma. Claro, respondió Eduardo, concentrado en dirigir toda su energía hacia las células enfermas que podía sentir luchando dentro del cuerpo de Isabela. Pero podemos ir incluso antes de que te cures completamente. Solo necesitas sentirte lo suficientemente fuerte. ¿Crees que eso va a pasar pronto? Eduardo abrió los ojos y miró a Isabela. Durante estas 2 semanas había aprendido a leer los signos en su cuerpo. Podía sentir que la oscuridad de la enfermedad se estaba retirando, lentamente pero constantemente. Sí, dijo con certeza. Creo que va a pasar muy pronto. Pero no todos en la casa compartían el optimismo de Eduardo e Isabela. El doctor Ramírez venía a hacer revisiones cada 3 días, y aunque no podía negar las mejorías físicas de Isabela, su escepticismo se intensificaba con cada visita. Señor Mendoza, le dijo a Alejandro después de la revisión del día. 14. Necesitamos hablar en privado. Se reunieron en el estudio de Alejandro, una habitación llena de libros de negocios y premios corporativos que ahora parecían mucho menos importantes que antes. Doctor, Isabela está claramente mejor, comenzó Alejandro. Sus niveles de energía han mejorado. Está comiendo bien. Señor Mendoza, lo interrumpió el doctor. Estoy preocupado de que estemos viendo una remisión temporal que está siendo malinterpretada como una cura milagrosa. ¿Qué quiere decir? La leucemia de Isabela es muy agresiva. Es cierto que está mostrando mejorías, pero he visto casos similares donde el paciente mejora temporalmente antes de un empeoramiento súbito y fatal. Alejandro sintió que se le enfriaba la sangre. ¿Está diciendo que Isabela se va a empeorar? Estoy diciendo que es una posibilidad real. Y estoy preocupado de que ustedes estén haciendo falsas esperanzas basándose en las actividades de Eduardo. ¿Las actividades de Eduardo están lastimando a Isabela de alguna manera? No físicamente, admitió el doctor, pero psicológicamente, tanto Isabela como usted se están convenciendo de que este niño puede hacer algo que es médicamente imposible. Cuando la realidad los golpee, va a ser devastador. Alejandro se quedó callado por un momento largo. Doctor Ramírez, ¿qué sugiere que hagamos? Sugiero que llevemos a Isabela al hospital para hacer una serie completa de pruebas. Resonancias, biopsias, análisis de sangre exhaustivos. Necesitamos saber exactamente qué está pasando en su cuerpo a nivel médico. ¿Y Eduardo? El doctor suspiró. Señor Mendoza, Eduardo parece ser un niño extraordinario. Claramente tiene un efecto positivo en el estado de ánimo de Isabela. Pero no podemos basar el tratamiento médico de su hija en lo que podría ser simplemente efecto placebo. Esa noche, después de la cena, Alejandro tuvo la conversación más difícil de su vida con Isabela y Eduardo. Isabela, Eduardo, comenzó. El doctor Ramírez quiere hacer más pruebas. Quiere que vayas al hospital mañana para que puedan ver exactamente qué está pasando en tu cuerpo. Isabela, que había estado jugando ajedrez con Eduardo. Otro signo de su mejoría mental. Dejó de mover sus piezas. ¿Cree que Eduardo no me está ayudando realmente? Él quiere estar seguro de que entendemos completamente tu condición médica. Eduardo miró a Alejandro con esos ojos sabios, que siempre lo desconcertaban. Señor Alejandro, ¿usted también duda? La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. ¿Dudaba? Había visto con sus propios ojos la transformación de su hija, pero también había escuchado a demasiados doctores, había perdido demasiadas esperanzas antes, había aprendido a desconfiar de cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad. Eduardo dijo finalmente, quiero creer, pero también soy el papá de Isabela. Tengo que estar seguro de que estamos haciendo lo correcto para ella. Entiendo, dijo Eduardo simplemente. ¿Qué van a hacer en el hospital? Van a hacer estudios para ver si las células cancerosas han disminuido realmente, o si solo Isabela se siente mejor temporalmente. Isabela miró a Eduardo. ¿Tú qué piensas? Eduardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera consultando algo interno. Creo que las pruebas van a mostrar que estás mejor, mucho mejor. Pero creo que el doctor Ramírez va a encontrar maneras de explicar los resultados sin admitir que algo inusual está pasando.
Al día siguiente, Isabela pasó 6 horas en el hospital haciendo pruebas que habría sido demasiado débil para soportar 3 semanas antes. Eduardo se quedó en la sala de espera con Alejandro, leyendo un libro pero claramente preocupado. Eduardo, le dijo Alejandro mientras esperaban los resultados, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿De dónde viene tu habilidad? ¿Cómo aprendiste a hacer lo que haces? Eduardo cerró su libro y miró por la ventana del hospital hacia la ciudad que se extendía abajo. No lo aprendí. Siempre lo he podido hacer, desde que tengo memoria. ¿Tus padres sabían? Mi mamá sabía. Ella también podía hacer cosas parecidas, pero no tan fuertes como yo. Me decía que era un regalo que venía con responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? La responsabilidad de usar el regalo para ayudar, nunca para lastimar. La responsabilidad de nunca pedir nada a cambio. Y la responsabilidad de aceptar que algunas personas nunca van a creer sin importar lo que vean. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. ¿Te molesta cuando la gente no cree? Me pone triste, admitió Eduardo. No por mí, sino porque significa que hay personas sufriendo que podrían ser ayudadas, pero que nunca van a aceptar la ayuda. 3 horas después, el doctor Ramírez salió de su oficina con una expresión que Alejandro no pudo leer. Los resultados están listos, anunció. Se reunieron en una sala de conferencias. El doctor Ramírez, 2 oncólogos consultores, Alejandro, Eduardo e Isabela, quien insistió en escuchar los resultados personalmente. Isabela, comenzó el doctor Ramírez, tus resultados son extraordinarios. El silencio en la habitación era absoluto. Las células cancerosas en tu sangre han disminuido en un 78% comparado con tu última prueba hace 3 semanas. Tu médula ósea está produciendo células sanas a un ritmo que no habíamos visto desde antes de tu diagnóstico. Tus órganos están funcionando mejor que en cualquier momento de los últimos 2 años. Isabela agarró la mano de Eduardo y la apretó fuerte. Sin embargo, continuó el doctor, necesito enfatizar que las remisiones espontáneas, aunque raras, están documentadas en la literatura médica. No podemos atribuir estos resultados a... Doctor, lo interrumpió Eduardo con una voz tranquila. ¿Importa realmente a qué lo atribuyen siempre y cuando Isabela esté mejorando? Uno de los oncólogos consultores, el doctor Silva, se inclinó hacia adelante. Hijo, el problema es que si no entendemos qué está causando la mejoría, no podemos asegurar que continúe. ¿Y si sí pueden asegurar que continúe?, preguntó Eduardo. ¿Qué quieres decir? Eduardo se puso de pie. Doctor Silva, ¿puedo mostrarle algo? El doctor miró a sus colegas con incertidumbre. ¿Qué quieres mostrarme? Déjeme poner mis manos sobre Isabela mientras usted observa sus signos vitales en el monitor. Isabela todavía tenía algunos sensores conectados de las pruebas. Su ritmo cardíaco, presión sanguínea y niveles de oxígeno aparecían en tiempo real en un monitor al lado de la cama. Esto es altamente irregular, comenzó el doctor Ramírez. 5 minutos, pidió Eduardo. Solo observen el monitor durante 5 minutos. Los 3 doctores intercambiaron miradas. Finalmente el doctor Silva asintió. Está bien. 5 minutos. Eduardo puso sus manos sobre el pecho de Isabela y cerró los ojos. Inmediatamente todos los números en el monitor comenzaron a cambiar. El ritmo cardíaco de Isabela, que había estado ligeramente elevado por el estrés de las pruebas, se normalizó. Su presión sanguínea mejoró. Sus niveles de oxígeno aumentaron. Esto es imposible, murmuró el doctor Ramírez. Pero lo más impresionante vino después. Eduardo pidió que le trajeran un microscopio portátil y una muestra fresca de sangre de Isabela. Bajo observación directa de los 3 doctores, puso sus manos cerca de la muestra sin tocarla. A través del microscopio, pudieron ver las células cancerosas en la muestra literalmente desintegrándose mientras las células sanas se multiplicaban. El doctor Silva se apartó del microscopio con la cara pálida. En 30 años de medicina nunca había visto nada así. ¿Ahora creen?, preguntó Isabela. Los 3 doctores se miraron entre ellos. Habían sido entrenados para desconfiar de cualquier cosa que no pudieran explicar científicamente, pero también habían sido entrenados para observar evidencia empírica. No sé qué creer, admitió finalmente el doctor Ramírez, pero sé lo que he visto. Eduardo tomó las manos de Isabela. Isabela, ¿cómo te sientes ahora? Isabela sonrió con una energía que no había tenido en 2 años. Me siento como yo misma otra vez, como si fuera realmente yo, no la versión enferma de mí. Se volvió hacia su papá. Papá, creo que Eduardo realmente me está curando. Alejandro miró a su hija, después a Eduardo,
después a los doctores que claramente luchaban por reconciliar lo que habían visto con todo lo que habían aprendido en escuelas de medicina. Doctor Ramírez, dijo Alejandro finalmente, ¿cuál es su recomendación médica oficial? El doctor se quedó callado por un momento largo. Mi recomendación oficial es que continuemos monitoreando de cerca el progreso de Isabela, que hagamos pruebas semanales para asegurar que la mejoría continúe y que permitamos que Eduardo continúe con sus sesiones. ¿Está diciendo que oficialmente reconoce que Eduardo está ayudando a Isabela? El doctor Ramírez miró a Eduardo con una mezcla de respeto y desconcierto. Estoy diciendo que como médico mi única preocupación es el bienestar de mi paciente. Y si lo que está haciendo este niño está mejorando el bienestar de Isabela, entonces apoyo que continúe. Eduardo sonrió. Gracias, doctor. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Qué? ¿Puede ayudarme a entender mejor cómo funciona el cuerpo de Isabela? No para cambiar lo que hago, sino para hacerlo mejor. Los tres doctores se miraron con asombro. Este niño de 8 años les estaba pidiendo que le enseñaran medicina avanzada para mejorar su técnica de curación. Eduardo, dijo el doctor Silva, lentamente, creo que nosotros podríamos aprender más de ti de lo que tú podrías aprender de nosotros. 6 semanas después de la demostración en el hospital, la Casa Mendoza había cambiado completamente. Isabela no solo había recuperado su fuerza física, sino que había vuelto a ser la niña vivaz que había sido antes del diagnóstico. Corría por los jardines, jugaba tenis con Eduardo en la cancha privada e incluso había comenzado a tomar clases de piano otra vez. Pero los cambios más profundos no eran físicos, eran emocionales y espirituales. Alejandro había descubierto algo que ningún éxito empresarial le había enseñado jamás, que ser testigo de un milagro cambia fundamentalmente cómo ves el mundo. Ya no se despertaba pensando en fusiones corporativas o reportes financieros. Se despertaba agradecido por cada día que podía ver a su hija reír. Eduardo, le dijo una mañana mientras desayunaban en el jardín, necesito preguntarte algo. Importante. Claro, respondió Eduardo, quien había crecido varios centímetros en los 2 meses que llevaba en casa de los Mendoza y ya se veía menos como el niño pequeño del orfanato y más como el hermano menor de Isabela. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Eduardo se quedó pensativo mientras masticaba su tostada. Quiero ayudar a más niños enfermos, pero también quiero aprender medicina de verdad para poder ayudar mejor. ¿Te gustaría estudiar para ser doctor? Me gustaría estudiar para ser doctor, pero un tipo diferente de doctor. Uno que use medicina normal y también esto, dijo señalando sus manos. Alejandro sonrió. ¿Sabes qué? Creo que el mundo necesita exactamente ese tipo de doctor. En ese momento Isabela salió corriendo de la casa con una energía que había sido impensable 2 meses antes. Papá, Eduardo, tienen que ver esto. Tenía en sus manos una carta oficial que acababa de llegar por correo. ¿Qué es?, preguntó Alejandro. Es una invitación del Hospital Infantil de Madrid. Quieren que Eduardo venga a conocer a otros niños enfermos. Dicen que han escuchado sobre lo que pasó conmigo. Eduardo tomó la carta y la leyó cuidadosamente. Dicen que hay una niña de 6 años que tiene el mismo tipo de cáncer que tenías tú. Sus padres preguntaron si yo podía intentar ayudarla. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y protección. Orgullo porque su hijo adoptivo podía ayudar a otros niños, pero protección porque Eduardo seguía siendo solo un niño de 8 años, que no debería cargar con la responsabilidad de curar a otros. Eduardo, dijo cuidadosamente, ¿quieres hacer eso? ¿Quieres ir al hospital a conocer a otros niños enfermos? Eduardo miró a Isabela. ¿Tú qué piensas? Creo que si puedes ayudar a otra niña a sentirse como me siento yo ahora, tienes que hacerlo, dijo Isabela sin dudar. Pero también creo que necesitas protegerte, agregó. No puedes intentar curar a todos los niños del mundo. Te vas a agotar. Eduardo asintió con seriedad. Isabela tiene razón, pero tal vez puedo empezar con esta niña y después vemos qué pasa. Esa tarde, los tres fueron al Hospital Infantil de Madrid. El doctor Ramírez los estaba esperando junto con el doctor Silva y una mujer que se presentó como la doctora Elena Vázquez, la jefe de oncología pediátrica. Eduardo, dijo la doctora Vázquez, he revisado todos los expedientes de Isabela. Como médica tengo que admitir que no puedo explicar lo que pasó. Pero como persona que ha visto sufrir a miles de niños, no puedo ignorar una posibilidad de ayuda sin importar lo inusual que sea. Eduardo asintió. Entiendo, doctora. ¿Puedo conocer a la niña? Se llama Sofía, tiene 6 años. Sus padres están desesperados.
Hemos probado todos los tratamientos convencionales. Caminaron por los pasillos del hospital hasta llegar a una habitación pequeña donde una niña muy pálida yacía en una cama rodeada de máquinas y tubos. Sus padres, que se veían exhaustos por meses de vigilia, se pusieron de pie cuando vieron entrar al grupo. ¿Usted es Eduardo?, preguntó la mamá de Sofía, una mujer joven con ojos llenos de esperanza desesperada. Sí, señora, soy Eduardo. Eduardo se acercó a la cama donde Sofía dormía. Era incluso más pequeña que Isabela había sido y se veía tan frágil que parecía que se podría romper con el viento. «Sofía», dijo Eduardo suavemente. «Hola, soy Eduardo». Sofía abrió los ojos lentamente. Eran ojos muy grandes en una cara muy pequeña, pero Eduardo pudo ver la misma llama de vida que había visto en Isabela. «Hola», susurró Sofía con voz débil. «Sofía, soy amigo de otra niña que se llama Isabela. Ella tenía la misma enfermedad que tienes tú. ¿Te gustaría conocerla?» Sofía miró hacia la puerta y vio a Isabela, quien se acercó a la cama con una sonrisa brillante. «Hola, Sofía. Yo soy Isabela. Hace 2 meses yo estaba en una cama como esta, sintiéndome muy mal, pero Eduardo me ayudó a sentirme mejor». «¿Cómo?», preguntó Sofía. Eduardo miró a los padres de Sofía, después a los doctores. Todos asintieron dándole permiso para proceder. «Sofía, ¿puedo poner mis manos sobre ti? No va a doler. Tal vez te sientas un poquito más caliente, pero no va a doler». Sofía miró a sus padres, quienes asintieron con lágrimas en los ojos. «Está bien», susurró. Eduardo puso sus pequeñas manos sobre el pecho de Sofía y cerró los ojos. Inmediatamente pudo sentir la enfermedad en el cuerpo de la niña, pero también pudo sentir algo más. Una voluntad de vivir increíblemente fuerte para alguien tan pequeña. Los monitores junto a la cama comenzaron a mostrar mejorías inmediatas. El ritmo cardíaco de Sofía se estabilizó, su respiración se hizo más profunda y por primera vez en semanas, su cara se relajó completamente. «Sofía», dijo Eduardo, después de 10 minutos, «¿cómo te sientes?». Sofía abrió los ojos y sonrió. Era una sonrisa pequeña pero real. «Me siento menos cansada». Su mamá comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio, no de desesperación. «Eduardo», dijo el papá de Sofía, «¿qué acabas de hacer?». «Le dije a su cuerpo que recuerde cómo estar sano», respondió Eduardo simplemente. «Pero va a tomar tiempo. No es instantáneo como en las películas». Durante los siguientes 3 meses, Eduardo visitó a Sofía 2 veces por semana. Cada visita mostraba mejorías graduales pero constantes. Los doctores documentaron cada cambio, cada resultado de pruebas, cada signo de progreso. Al mismo tiempo, la historia comenzó a extenderse. Otros hospitales llamaban preguntando si Eduardo podía visitar a sus pacientes más difíciles. Familias desesperadas llegaban de otros países pidiendo ayuda. Una tarde, mientras Eduardo e Isabela jugaban, en el jardín, Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo. «Señor Mendoza», dijo la voz al teléfono. «Soy el doctor Michael Harrison del Hospital de Niños de Boston. Hemos escuchado sobre Eduardo. Tenemos aquí a una niña de 4 años que, bueno, es nuestro caso más desesperante. Sus padres están dispuestos a volar a España si hay alguna posibilidad». Alejandro miró hacia el jardín donde Eduardo e Isabela construían un fuerte con mantas, actuando como los niños normales que merecían ser. «Doctor Harrison», dijo Alejandro, «Eduardo es mi hijo de 8 años. No es un médico, no es un curandero profesional. Es un niño». «Lo entendemos, pues, señor Mendoza, pero también entendemos que ha habido casos documentados de recuperaciones extraordinarias. Si hay alguna posibilidad». Esa noche, Alejandro tuvo una conversación seria con Eduardo e Isabela. «Eduardo», se le comenzó, «hay muchos hospitales que quieren que vayas a ver niños enfermos, pero quiero que entiendas algo muy importante. Tú no tienes la obligación de curar a todos los niños del mundo». «Lo sé», dijo Eduardo, «pero si puedo ayudar, ¿no debería hacerlo?». Isabela tomó la mano de Eduardo. «Eduardo, también tienes derecho a ser un niño normal, a jugar, a ir a la escuela, a no tener que preocuparte por vida y muerte todo el tiempo». Eduardo se quedó pensativo por un momento largo. «¿Puedo contarles un secreto?». Ambos asintieron. «Cuando ayudo a otros niños no me siento cansado o agobiado. Me siento completo, como si hubiera nacido para hacer esto». «¿Pero qué pasa? ¿Contigo?», preguntó Alejandro. «¿Qué pasa con tu educación, con tu infancia, con tu futuro?». «Papá», dijo Eduardo. Había comenzado a llamar papá a Alejandro unas semanas antes.
Creo que mi futuro es exactamente esto, pero creo que puedo hacerlo de una manera que también me permita ser un niño. ¿Qué quieres decir? Quiero que fundemos algo juntos, un lugar donde niños enfermos puedan venir, donde yo pueda trabajar con doctores de verdad, donde pueda ayudar pero también estudiar y aprender y ser parte de una familia. Isabela aplaudió. Como un hospital especial. Como un hospital especial, confirmó Eduardo, donde la medicina normal y mi manera especial de ayudar puedan trabajar juntas. Alejandro miró a sus dos hijos, porque eso era lo que eran. Ahora, sus dos hijos, y se dio cuenta de que Eduardo había encontrado la solución perfecta. Eduardo dijo, ¿qué dirías si te dijera que tengo suficiente dinero para construir exactamente ese tipo de hospital? Los ojos de Eduardo se iluminaron. ¿En serio? En serio. Podríamos contratar a los mejores doctores del mundo, crear las mejores instalaciones y también asegurarnos de que tengas tiempo para ser un niño de 8 años que juega en el jardín con su hermana. Isabela gritó de emoción. Vamos a tener nuestro propio hospital. Pero Eduardo se puso serio por un momento. Papá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? No soy el único niño que puede hacer esto. En el orfanato había otros niños con dones diferentes, y creo que hay más niños como nosotros en otros lugares. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez podamos encontrar a otros niños especiales y enseñarles a usar sus dones para ayudar, como una escuela especial dentro del hospital especial. Alejandro se dio cuenta en ese momento de que Eduardo no estaba pensando solo en ayudar a niños enfermos. Estaba pensando en crear una nueva forma de medicina, una nueva forma de curación, una nueva forma de ver las posibilidades humanas. Eduardo dijo finalmente, creo que acabas de describir el proyecto más importante de nuestras vidas. ¿Empezamos mañana? Preguntó Eduardo con la emoción de un niño de 8 años que acababa de recibir el mejor regalo del mundo. Empezamos mañana, confirmó Alejandro. Y en ese momento, bajo las estrellas del jardín de su casa, una familia que había comenzado con una promesa desesperada se preparaba para cambiar la medicina para siempre. 5 años después de aquella primera promesa imposible de un niño de 8 años, el Centro Médico Mendoza Vázquez se había convertido en el hospital más revolucionario del mundo. Ubicado en las afueras de Madrid, el complejo de 3 edificios albergaba no solo la tecnología médica más avanzada del planeta, sino algo que ningún otro hospital tenía: una escuela para niños con dones especiales de curación. Eduardo, ahora de 13 años, dividía su tiempo entre sus estudios regulares, clases avanzadas de medicina y sesiones de curación con niños que llegaban de todo el mundo. Había crecido hasta convertirse en un adolescente alto y seguro de sí mismo, pero que mantenía la misma bondad profunda que había mostrado desde pequeño. Isabela, ahora de 17 años y completamente libre de cáncer por 5 años consecutivos, había decidido estudiar medicina pediátrica para trabajar junto a Eduardo en el futuro. Era la prueba viviente de que los milagros no solo eran posibles, sino documentables y replicables. Eduardo, le dijo Isabela una mañana mientras caminaban por los jardines del centro médico hacia su primera clase del día, ¿alguna vez te arrepientes de haber hecho esa promesa cuando eras pequeño? Eduardo se detuvo junto a la fuente central del jardín, donde habían instalado una placa que decía: dedicado a todos los niños que se atreven a creer en lo imposible. ¿Te refieres a cuando le dije a papá que te curaría si me adoptaba? Sí. Todo tu vida cambió por esa promesa. Podrías haber tenido una infancia normal. Eduardo sonrió, esa sonrisa sabia que había desarrollado con los años. Isabela, ¿recuerdas lo que me dijiste el primer día que llegué a casa? ¿Qué? Me dijiste que cuando lees sobre Harry Potter puedes olvidarte de tu propia vida por un rato. Pero yo nunca he querido olvidarme de mi vida. Cada día que paso aquí, ayudando a otros niños, es exactamente la vida que habría elegido si hubiera podido elegir cualquier vida en el mundo. En ese momento, Carmen Santos, ahora directora administrativa del centro, se acercó corriendo con una expresión de urgencia. Eduardo, Isabela, dijo casi sin aliento, necesitan venir al edificio principal. Inmediatamente. Acaba de llegar un caso muy especial. Los tres corrieron hacia el edificio principal, donde encontraron una conmoción inusual. Había cámaras de televisión, reporteros y una multitud de personas esperando afuera. ¿Qué está pasando?, preguntó Isabela. Ha venido la princesa de Mónaco, explicó Carmen. Su hijo de 5 años tiene una condición que ningún médico en Europa ha podido diagnosticar, mucho menos curar. Están desesperados. Eduardo frunció el ceño.
Durante los 5 años de funcionamiento del centro, habían establecido una política estricta. Todos los pacientes eran tratados por igual, sin importar su estatus social o económico. Los hijos de familias reales recibían el mismo tratamiento que los hijos de familias pobres. Carmen, dijo Eduardo, ¿por qué hay cámaras? Sabes que no permitimos medios de comunicación durante los tratamientos. La princesa insistió. Dice que si Eduardo puede ayudar a su hijo, quiere que el mundo entero lo vea. Quiere que la historia inspire esperanza a otros padres. Eduardo e Isabela entraron al edificio principal, donde Alejandro los esperaba en el vestíbulo junto a una mujer elegante de unos 40 años que sostenía en brazos a un niño pequeño que claramente estaba muy enfermo. Eduardo, Isabela, dijo Alejandro, les presento a Su Alteza Real la princesa Catherine de Mónaco y a su hijo, el príncipe Alexandre. La princesa se acercó inmediatamente a Eduardo. A pesar de su título real, tenía la misma expresión desesperada que todos los padres que traían niños enfermos al centro. Eduardo dijo con voz temblorosa, he escuchado las historias sobre ti. He leído todos los reportes médicos. Mi hijo se está muriendo y nadie sabe por qué. Eduardo miró al niño en brazos de la princesa. El príncipe Alexandre tenía 5 años, pero parecía de 3. Era extraordinariamente pálido, tenía dificultades para respirar, y sus ojos, aunque brillantes, mostraban signos de una fatiga profunda. Su Alteza, dijo Eduardo con la formalidad que había aprendido a usar con dignatarios. Puedo intentar ayudar al príncipe Alexandre, pero necesito que entienda nuestras reglas. Nada de cámaras durante el tratamiento, nada de presión de tiempo y ninguna garantía de resultados. Por supuesto, dijo la princesa inmediatamente. Solo, por favor, inténtalo. Los llevaron a una de las salas de tratamiento privadas, donde el doctor Ramírez, ahora director médico del centro, y el doctor Silva esperaban con equipo de monitoreo completo. Eduardo, dijo el doctor Ramírez, he revisado todos los estudios médicos del príncipe Alexandre que trajeron de Mónaco. Es el caso más extraño que he visto. Todos sus órganos están funcionando, pero funcionando al mínimo. Es como si su cuerpo hubiera decidido apagarse lentamente. Eduardo se acercó a la cama donde habían acostado al pequeño príncipe. Hola, Alexandre. Soy Eduardo. El niño lo miró con ojos enormes. ¿Tú eres el niño que cura a otros niños? Soy el niño que intenta ayudar a otros niños, corrigió Eduardo. ¿Puedo poner mis manos sobre ti? Alexandre miró a su mamá, quien asintió con lágrimas en los ojos. Eduardo puso sus manos sobre el pecho del niño e inmediatamente sintió algo que nunca había sentido antes. No era enfermedad física, no era cáncer, no era infección, no era ninguna condición médica tradicional. Era tristeza, una tristeza tan profunda que estaba literalmente matando al niño desde adentro. Alexandre, dijo Eduardo suavemente sin quitar sus manos. ¿Puedes contarme por qué estás tan triste? El niño comenzó a llorar. Porque todos esperan que sea un príncipe perfecto, y yo no sé cómo ser perfecto. La princesa Catherine se cubrió la boca con las manos, claramente sorprendida por la respuesta de su hijo. Alexandre, continuó. Eduardo, ¿sabes qué es lo más perfecto que puedes ser? ¿Qué? Puedes ser exactamente quien eres. Un niño de 5 años que quiere jugar y reír y cometer errores y aprender cosas nuevas. Eduardo cerró los ojos y se concentró, no en curar una enfermedad, sino en enviar amor, aceptación y la seguridad de que Alexandre era perfecto exactamente como era. Los monitores comenzaron a mostrar cambios inmediatos. El ritmo cardíaco del niño se estabilizó, su respiración se hizo más profunda y por primera vez en meses sus mejillas comenzaron a recuperar color. Alexandre, dijo Eduardo después de 20 minutos, ¿cómo te sientes? El niño se sentó en la cama sin ayuda, algo que no había podido hacer en semanas. Me siento como si fuera normal. Eres normal, le aseguró Eduardo. Eres un niño normal que resulta ser también un príncipe. La princesa Catherine se acercó a la cama y abrazó a su hijo, quien por primera vez en meses tuvo energía suficiente para devolverle el abrazo con fuerza. Eduardo, dijo la princesa con voz llena de gratitud, ¿cómo puedo agradecerte? Su Alteza, respondió Eduardo. La mejor manera de agradecerme es asegurándose de que Alexandre sepa que lo aman exactamente como es, no como quien piensan que debería ser. 3 meses después, el príncipe Alexandre había hecho una recuperación completa. Pero más importante aún, la princesa Catherine se había convertido en una de las principales financiadoras del centro médico y había establecido una fundación
para identificar y entrenar a otros niños con dones especiales alrededor del mundo. Eduardo, le dijo Isabela en su cumpleaños número 14, mientras celebraban en el jardín rodeados de las familias de todos los niños que Eduardo había ayudado durante los años. ¿Tienes idea de cuántas vidas has cambiado? Eduardo miró a su alrededor. Vio a Sofía, ahora de 11 años y completamente sana, jugando con otros niños que habían sido sus pacientes. Vio al príncipe Alexandre corriendo por el jardín con la energía de un niño normal. Vio a docenas de familias que habían llegado, desesperadas, y ahora sonreían con esperanza genuina. No son solo las vidas que he cambiado yo, dijo Eduardo. Son las vidas que hemos cambiado todos juntos. Tú, papá, todos los doctores, todos los niños especiales que hemos encontrado. Esto no lo hice yo solo. Alejandro se acercó a sus 2 hijos. A los 50 años se veía más joven y más feliz de lo que se había visto jamás. Eduardo, Isabela, quiero leerles algo. Sacó una carta oficial. Esta mañana llegó una comunicación del Comité Nobel. El Centro Médico Mendoza Vázquez ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz por revolucionar la medicina mundial y demostrar que la curación va más allá de la ciencia tradicional. Isabela gritó de emoción, pero Eduardo se quedó pensativo. Papá, dijo finalmente, es un honor increíble. Pero ¿sabes qué me haría más feliz que ganar un premio Nobel? ¿Qué? Eduardo señaló hacia donde Carmen Santos estaba sirviendo pastel a un grupo de niños de diferentes países, todos los cuales habían llegado enfermos y ahora jugaban juntos sanos y felices. Ver niños que deberían haber muerto corriendo y riendo y siendo simplemente niños. Ese es mi premio Nobel. En ese momento un niño pequeño de unos 6 años se acercó corriendo a Eduardo. Era Miguel, un niño de México que había llegado con una enfermedad degenerativa que los médicos habían declarado incurable. Eduardo, dijo Miguel con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, mi mamá dice que cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero ayudar a otros niños enfermos. Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de Miguel. Miguel, ¿puedo decirte un secreto? Sí. No tienes que ser como yo para ayudar a otros niños. Puedes ser exactamente como Miguel, y eso será perfecto. Pero ¿cómo voy a ayudar si no puedo hacer lo que tú haces? Puedes ayudar siendo bondadoso. Puedes ayudar escuchando a otros niños cuando estén tristes. Puedes ayudar compartiendo tus juguetes. Puedes ayudar simplemente siendo un buen amigo. Eduardo se puso de pie y miró hacia Isabela, hacia Alejandro, hacia todos los niños corriendo en el jardín. ¿Sabes qué he aprendido en estos años?, le dijo a Miguel, pero hablando lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. He aprendido que todos tenemos un don especial. Tal vez no es curar enfermedades, pero todos tenemos algo especial que podemos dar a otros. Miguel asintió con seriedad. ¿Y cuál es mi don especial? Todavía no lo sabemos, dijo Eduardo, con una sonrisa, pero cuando lo descubramos va a ser extraordinario. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Eduardo, Isabela y Alejandro se sentaron en la terraza de su casa mirando las luces del centro médico que brillaban en la distancia. Eduardo, dijo Alejandro, hace 7 años, un niño de 8 años me prometió que curaría a mi hija si lo adoptaba. En ese momento pensé que era la promesa desesperada de un niño que haría cualquier cosa por tener una familia. Eduardo e Isabela lo miraron con atención, pero ahora me doy cuenta de que no fue una promesa desesperada. Fue la promesa más sincera que jamás me han hecho. No solo curaste a Isabela, nos curaste a todos. Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Papá, yo también tengo que confesar algo. ¿Qué? Cuando hice esa promesa no sabía si realmente podía curar a Isabela. Solo sabía que tenía que intentarlo. Pero lo que sí sabía con certeza era que ustedes dos iban a curarme a mí. Isabela tomó las manos de Eduardo y Alejandro. ¿Saben lo que es lo más milagroso de todo esto? ¿Qué?, preguntaron ambos. Que comenzó con un niño huérfano, que solo quería una familia y terminó con una familia que salvó a miles de niños. Los 3 se quedaron en silencio mirando las estrellas y escuchando las risas distantes de los niños que se quedaban en el centro médico. Niños que mañana se despertarían un poco más sanos gracias al amor y al don de un niño que había creído en lo imposible. Porque a veces los milagros más grandes comienzan con las promesas más simples, y a veces la única diferencia entre lo imposible y lo inevitable es un niño que se atreve a decir, yo puedo ayudar. Hoy, 15 años, después de aquella primera promesa, el Centro Médico Mendoza Vázquez ha atendido a más de 50,000 niños de todo el mundo.
Eduardo, ahora de 23 años y doctor en medicina con especialidad en curación integral, continúa trabajando junto a Isabela y un equipo de más de 200 niños y jóvenes con dones especiales. Su historia ha sido documentada en 1900 libros, películas y estudios científicos. Pero para Eduardo lo más importante sigue siendo lo mismo que era cuando tenía 8 años. Cada niño que puede volver a casa sano con su familia. ¿Te inspiró esta historia? Compártela con alguien que necesite recordar que los milagros siguen siendo posibles. Dale like si crees en el poder del amor para curar. Y suscríbete para más historias que te harán creer en la bondad humana y en la magia que todos llevamos dentro.